so that people can watch later. Para que ustedes puedan mirar y ver todo más tarde. Muy bien. Y buenas tardes. No está lloviendo, por fin no está lloviendo. ¡Qué milagro! Llovió anoche, aquí llovió anoche, bastante. Y bueno, ahora quizás terminó la temporada de monzones, quizás por una semana, por lo menos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver, tengo algo que se trata de genealogía. I have something that's about geology, or genealogy, not geology, no. Genealogy, genealogy. Pues casi, pero es bastante interesante. Entonces, vamos a empezar con esto porque es un video bastante corto. Y tengo que ajustar mis pantallas un poquito. Perdónenme. Aquí viene Diana. Bien. Qué bien. Bueno, vamos a empezar. Y partes de esta información son cosas que quizás ya saben. You already know. A veces, ¿sí? Voy a dejar los subtítulos aquí. I'm going to leave the subtitles up un poquito. Una de las preguntas que más... Pero es, where does your name come from? El título, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene tu apellido? No es el nombre, el primer nombre, no. El título del video es ¿de dónde viene tu apellido? Where does your last name come from? Y nos hacemos los humanos es ¿de dónde venimos? Por eso, conocer de dónde viene nuestro nombre familiar, que nos habla de nuestro origen y nuestra identidad, nos da mucha curiosidad. ¿De dónde viene tu apellido? No haremos un estudio genealógico en este video. Más bien, nos enfocaremos en la lingüística, específicamente la de los apellidos en idioma español. Entonces el origen de muchos apellidos, todos no, pero a la disciplina que estudia los nombres se le llama onomástica. Onomástica. La estudia de nombres. Siempre se han usado los nombres familiares. En Occidente, los romanos los pusieron de moda, pero dejaron de usarse durante la Edad Media y solo resurgieron hasta el final de esa época. Algunos países empezaron a usar apellidos hasta el siglo XVII. El siglo XVII, que es bastante tarde, ¿sí? Empezaron a usar de manera normal, consistente, sí, un apellido. En la actualidad, diferentes culturas usan los apellidos de diferentes maneras. Y sí, esto es la verdad. En la actualidad, in current time, aquí actualidad no es actually, es currently, in current times, in the times we're living in right now, en la actualidad. Diferentes culturas usan los apellidos de diferentes maneras que ya sabemos. La mayor parte de las culturas europeas usan solo un apellido, el del padre. Pero en Papúa Nueva Guinea, la costumbre era heredar el apellido de la madre. La tradición rusa es que, después de tu nombre de pila, uses el nombre de tu padre. Y al final... sí. En Rusia, la costumbre es usar el nombre del padre después del primer nombre, ¿no? El apellido. Por ejemplo, si te llamas Sofía y tu padre es Iván Pavlov, te llamarías Sofía Ivanova Pavlov. En muchos países asiáticos, donde la pertenencia al clan es muy importante, se lleva primero el nombre familiar y luego el personal. Entonces el apellido viene primero en algunas culturas asiáticas. No sé si es así en todas las culturas, pero en muchas. Bien.
Yamamoto Shigeru, por ejemplo, aunque al hablar de ellos en español, los volteamos para entendernos mejor. Los And we kind of cheat, like, so when you see Olympic people, they'll switch that because they know the audience watching is not used to that custom. So for Western audiences, they will often change that custom on, like when they put names on the backs of uniforms or such. Okay, for those of us who don't know any better or who don't think about it. apellidos nos pueden decir quiénes fueron nuestros ancestros, a qué se dedicaban o de dónde venían. Por eso se han clasificado en diferentes tipos. Apellidos toponímicos. Son los que indican el lugar de origen de tus ancestros. Castellano o castellanos, que es de Castilla, España, igual que Castillo. Torres hace alusión a la misma región. Navarro y Navarrete, que viene de la provincia de Navarra, posiblemente región en las montañas o ribera del río. Depende. Entonces, estos nombres se tratan de la geografía. ¿sí? Bueno, de la región, del origen de la A familia. quien le preguntes. Aranda es otra provincia española. Es el nombre de un río, igual que Ávila, y por lo tanto Áviles, que es de Ávila. Y el apellido Dávila es contracción de Ávila. Valderas, una localidad española. Su nombre probablemente viene del latín Valle Ferax, que significa valle fértil. Moreno viene de Maurus, así se le llamaba a quien venía de Mauritania, al norte de África. Salazar viene del euskera Sala Sahar. Oh, cuando se dice euskera, euskera se refiere al idioma en el País Vasco. This is the name of the language in Basque Country, euskera. You know, they might say el idioma Vasco, but really the name for the Basque language is euskera. So there are actually quite a few things that, of course, when it comes from Basque, it gets also changed along the way, but. Que significa antiguo caserío. Santillán es un pueblo español cuyo santo patrono es San Julián o Sant Iulián. Una castañeda es un bosque de castaños. Y castaños, chestnut trees. Avellaneda, un bosque de avellanos. Y Almond Cárdenas trees. es un lugar donde hay cardos, de donde viene el apellido Cárdenas. Figueroa e Higareda hacen referencia a un lugar donde crecen higueras. Una estrada es un camino. Con este nombre se denominaba cierto campo en España. Otros apellidos sencillamente describen la topografía del lugar. Montes, ribera, hoyos, prado, peña, valle, oficios y profesiones. Estos apellidos indican a qué se dedicaba tu ancestro. Pintor, alcalde, barbero, caballero, carpintero, coronel, herrero, herrera o ferrero, guerrero, marino, zapatero. Cualidades. Al parecer, estos apellidos surgieron de apodos que describían una característica que distinguía a la persona. Bravo o valiente, calvo, cano, castaño, rojo, rubio, blanco, prieto, crespo o de pelo rizado, delgado o delgadillo, obeso, bello, Obeso. hermoso y hermosillo, leal, lozano, apariencia juvenil. Apellidos patronímicos. Son los que se derivan del nombre del padre y son los más comunes en español. Si tu apellido termina en es, as, is o hasta os, esta terminación significa hijo de. Por ejemplo, Hijo de. Como son, Anderson en inglés, ¿no? En otras lenguas, ¿no? Johnson, así, ok. Es el equivalente aquí que tenemos en español. Álvarez, hijo de Álvaro. López, hijo de Lope. Lope significa lobo. González, hijo de Gonzalo. A su vez viene Hijo del de germánico Gonzalo. Gonsalvus, dispuesto a luchar. Gómez, hijo de Gomaro o Gumaro, hombre del ejército. Hernández, hijo de Hernando o Hernán, también es germánico y, como no, también tiene que ver con la guerra. Guerrero audaz. Fernández tiene el mismo origen que Hernández. En español antiguo, la H sonaba parecido a la F actual. Yeah, some words in Spanish, actually, when you see a word beginning in an F or an H, some of the F words morphed into H, started out
as beginning in F. And if you look, similar words in French or in Portuguese often still retained the letter F, like words for the word iron, hierro, ferro. So that F and H sometimes switched between languages. Martínez, hijo de Martín. Hijo de Este Martín. es latino. Martín está relacionado con Marte, dios de la guerra. Pérez, hijo de Pere, Pero o Pedro, del griego Petros, que significa piedra. García no termina en es, pero también es patronímico. Sería hijo de Hartz y viene del vascuence Hartz, que significa oso. I never knew that Garcia came from Vascuence, Basque. Que hay Wow. discusión al respecto. Además, en nuestros países se han adoptado muchos apellidos de otras lenguas. Del árabe viene Jara y Jaramillo, y muchos de los que empiezan con al, como Alcalá, Alcocer y Alcázar, pequeño castillo. Del náhuatl tenemos Moctezuma y Caleti, entre otros. Del maya vienen muchos nombres que se usan en Guatemala y la península de Yucatán, como Pec, Balam, Ec y Cahuich. Del vasco, apellidos como Arismendi o Echeverría. Del francés vienen Gallardo, Gallard, o el distinguido Lacroix, que significa la cruz. Curiosamente. Y se dice apellido. Curiosamente. Ok, el origen de algunos, no todos, pero algunos de los apellidos. Yo sé que el nombre de la familia de mi esposo viene de una ocupación. Viene de una ocupación, porque mi apellido tiene el sentido de carpintero que construye barriles. Cooper, ¿sí? Mi nombre en alemán tiene el equivalente a Cooper en inglés. A una persona que construía barriles, ¿no? Barrels, barrel builder. Bueno, pero es interesante saber un poquito del origen de muchos apellidos, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a dedicar nuestra práctica y nuestra clase principalmente a la familia, a cosas de la familia, a los nombres, el origen, todo eso, ¿bien? Bueno, entonces, vamos a empezar primero con este vídeo, que no voy a poner el vídeo, pero este vídeo de las mamás, ¿sí? De las mamás mexicanas, ¿sí? ¿Qué pensaron ustedes de este vídeo de las mamás mexicanas? Hay cosas estereotípicas de las mamás mexicanas. A veces son de verdad, otras veces no, claro, porque todas las mamás no son iguales, pero hay algunas cosas que comparten las mamás, y la cultura mexicana tiene una base muy, muy fuerte sobre el respeto a los padres, el respeto para la mamá y la abuela en la familia mexicana. Tienen un lugar muy especial. Aunque muchos creen que la cultura mexicana y la cultura española tiene machismo, un origen de machismo muy fuerte, al mismo tiempo siempre hay un lugar especial para las mamás. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿qué creen ustedes de este vídeo? ¿Había algo chistoso? Was there something funny? Algo que
Tengo una pregunta. Sí, sí, No, dime. no entiendo el dicho que trata de 8 cuartos. Oh, No sí, 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 entiendo. sí. No Es lo muy entiendo. raro, ¿no? Es algo muy raro. Estoy de acuerdo. I agree. ¿Y dónde están mis pantallas? Momentito, lo siento. Tengo que encontrar otra vez. Y lo siento, hay un problema con... aquí viene. Here it comes. Aquí viene. Vale, bueno. Sí, sí, sí. Es un dicho, un refrán bastante raro. Voy a repetir, el refrán tiene que ver con ni qué 8 cuartos, ¿sí? Y no se puede traducir. Es como decir, ¿cuál es una manera muy fácil de explicar? Bueno, mijo, ¿quieres hacer eso? Es como se dice en inglés, my foot. You think you're going to leave at 11 o'clock tonight? My foot. Like blank blank you are. Es así. Pero no tiene traducción. Ni que 8 cuartos. 8 rooms? 8 quarters? 8 quarters? No tiene sentido. Es como decir, no way, you are, así, like hell you are, Okay. pero es más vulgar en inglés que en español aquí. Maybe it has more meaning if it comes from a family where you're only living in one room. No, Like hell, like we have 8 rooms. no sé. Investigué o digamos, traté de investigar un poquito ese refrán porque no tiene traducción. Y en la fora de español, en the Spanish Forum, todos dicen no hay traducción, es como like hell you are, my ass you are, my foot, como eso, pero sin la idea vulgar de referir a esta parte del cuerpo humano. Es buena pregunta, ¿eh? Porque qué curioso, ¿no? Es como decir, tú eres un dolor en mis nalgas. ¿Sí? Más o menos, sí, más o menos. Indica que cuando se dirige al hijo, a la hija, que no vas a hacer eso para nada, no. Ni lo pienses, don't you even think about it. Es así, bueno. ¿Hay otras ideas o otras reacciones o no? Me gustó muchísimo también esta idea de, sígale. Sí, síguele. Keep going. Just keep going. Sí, algo muy sarcástico, ¿no? Pero a veces hay cosas muy universales con las mamás, ¿no? Porque por la mayoría queremos pensar en una mamá con mucha paciencia, con mucho cariño, pero a veces como niños somos terrores como niños, ¿no? Y entonces es difícil mantener la calma en todas las situaciones, ¿no? Bueno, entonces, si podemos hablar un poquito de las mamás.
qué te decía? ¿Qué les decía su mamá? O sus mamás, ¿sí? ¿Qué les decían sus mamás? What did your mom used to say? ¿Hay algo que recuerdan? ¿No? ¿O no se puede repetir? ¿O can you not repeat? Porque a veces es así. Yo tengo un dicho Bueno, de mi abuelito, de mi abuela. Te haces más mejor el puerto que la ventana. Ok. Porque ella no puede oír muy bien. Y Ok. nos choquemos cuando estaban caminando alrededor de la casa. Y bien. ella nos choquemos. Sí, mi mamá siempre me decía, espera hasta que llegue tu papá. Y mi papá siempre llegaba a casa a las 4:30 o a las 5, porque empezó su trabajo muy temprano por la mañana, a las 6 de la mañana. Entonces, sí, esperaba con mucha dificultad, con mucho miedo. Bien. Bueno, ¿hay otras cosas de la mamá Sí, o no? Sí, sí. Diana. Sí. Mi mamá me decía que la limpieza está al lado de la piedad. Cleanliness is Next to godliness. next to godliness. Así es, sí. Exacto, muy bien. Bueno, otras ideas o no. A ver, sí, Esteban, ¿tienes algo? Sí, mi mamá me decía, los niños en Europa están muriendo de hambre, come tu cena. Es verdad. Sí. O los niños en China, ¿sí? Sí. Se mueren de hambre, sí, es igual, sí. Escoge un país pobre, bueno, sí. Los niños en la China, los niños en Europa, ¿sí? No tienen nada de comer. ¿Y tú qué haces? ¿Sí? Vas a comer todo. Sí, y en mi casa también dicen, te comes lo que te den y lo disfrute. Oh. Yeah. Muy bien. Sí. La amenaza de no te quejes, don't complain, ¿no? Así es. Bueno, otras ideas. Tengo 3 Miguel. ejemplos. Bien. Dinos. Primero, yo. ¿Por qué no puedo ir a la fiesta o concierto o juego? Mi madre. Todos los demás. Oh, no, I'm sorry, got it wrong. I would say, ¿por qué no puedo ir a la fiesta? Todos los demás lo son. Mi madre. ¿Por qué no eres el hijo de todos los demás? Una variación de esto. Yo. Mis amigos dijeron que estaba bien para completar el espacio en blanco. Ella. Si te dijeran que saltabas de un puente, ¿lo harías? Sí. Y finalmente, puedo otra vez completar el espacio en blanco. ¿Puedo hacerlo esto o esta? Ella. Ve a preguntarle a tu padre. Sí. That was her favorite.
Sí, pregúntale a tu padre, porque siempre sí, a veces mi marido, mi esposo, hablaba así con mis hijos, sí. Pregúntales o pregúntenles a su mamá. Ella va a decir que no. Ok, así es. O la idea muy común de si todos tus amigos saltan del cañón, vas a saltar también. Exactamente. All your Sí. friends jump off, you're going to jump off too. Sí, a ver, sí. Siempre es lo mismo, es lo mismo. La sabiduría, the wisdom, la sabiduría de los papás. No solamente de las mamás, ¿bien? Hay otras historias graciosas de una mamá o de su papá o alguna historia graciosa o no. Una historia corta. Mis padres nos dijeron que 2, tal vez 3 niños era más que suficiente. Ellos tuvieron 5 hijos y yo fui el quinto. Me alegra que hayan decidido no dar un buen ejemplo. A ver. Entonces tú eres el bebé de la familia, ¿no? Sí. El menor. Yo soy la menor de la familia también. Mis hermanas, porque tenía 2 hermanas mayores, mis hermanas siempre me decían que yo tenía más oportunidades, más privilegios que ellas, porque era la menor. Y era el bebé, ¿sí? Y las amigas de mi mamá, cuando me vieron en el supermercado con ella, siempre decían, es la bebé de la familia, es la bebé. Y no me gustaba para nada oír esto de, tú eres la bebé de la familia. Pero así es con la bebé o el bebé, el menor o la menor de la familia, ¿sí? Creo que fui lo contra en mi familia. Porque como el bebé, no hay nada de las cosas que mis hermanos y hermanas tuvieron. There weren't anything left. Como hand-me-downs o algo viejo. Exactamente. Y también fotografías. Ellos tuvieron cientos de fotografías. Y cuando fue my turn. Sí, tu turno. Mis parientes fue demasiado cansado de esto. No, nada más pictures. Porque estaban cansados, ya estaban cansados. Ya tenemos muchas fotos, ¿por qué tomar más, no? Pero es así, tengo muchas más fotos de mi primer hijo que la segunda. Y tengo la culpa, pero es así porque con el primer bebé, mira, tenemos que tomar muchas fotos, ¿no? Pero a veces estaba muy ocupada y más tarde y no había tiempo muchas veces para tomar fotos, así es. Pero yo siempre tenía que usar mucha ropa vieja de mis 2 hermanas. Muchas viejas viejos vestidos. Zapatos no, pero vestidos, camisetas, sí, casi siempre.
casi siempre. ¿Juguetes también? Sí, ¿no? Sí, sí, ya, no me gustaban, pero fue así. Ya. Fue una costumbre muy económica. Entiendo por qué lo hicieron, pero no me gustaba muchísimo. Así era, ¿sí? Pobrecita. Sí, sí. No, no es tan grave, ¿verdad? No es tan grave. Pero, bueno, siempre nos quejamos un poquito de las dificultades cuando éramos niños o éramos niñas, ¿verdad? Bueno, ¿cuál era el reto, challenge? ¿Cuál era el reto más difícil de ser una mamá, una papá en la época de tus padres? Porque yo creo que es muy, muy, muy diferente ahora, en estos días. Sí. Mm. O por lo menos un poquito distinto que antes. En el tiempo de mis padres, se preocupaban, se preocupaban más por el dinero, Ujú. Sí. por el dinero que nosotros hacemos ahora, pero no es así con todas las familias, ¿verdad? Y en los tiempos de mis abuelos, se preocupaba muchísimo, muchísimo por el dinero. Durante la depresión, especialmente. Y un abuelo, el papá de mi papá, perdió su casa durante la depresión con 10 niños. Ay, ¿a dónde fueron? Where the heck did they go? No sé, pero perdieron toda la casa por causa de la depresión y las dificultades en los años 30. Y entonces tenían que preocuparse más por el dinero que la generación de mis padres, y nosotros no tenemos que preocuparnos tanto ahora, pero a veces con algunas familias, todavía ahora, durante la pandemia, tienen que preocuparse por el empleo, el dinero, ¿no? Actualmente, los padres este día tienen preocupar más de la seguridad de los niños, porque los pistoles y en la escuela y hay más violencia. Sí, las escuelas eran lugares más seguros en nuestros tiempos. Schools were safer places, ¿no? El mundo. Es por el mundo, sí, pero esto sí, me fijo mucho en, me doy cuenta de que en los tiempos de mis hijos se preocupaban muchísimo más del peligro de alguien con arma en la escuela, y yo nunca tenía que preocuparme, nunca de eso. Siempre se dice que, bueno, los padres de mis padres se preocupaban mucho por el problema de las drogas con los hijos, ¿sí? Pero por lo general fue por fumar y eso aquí. La cocaína, no había tanta gente que usaba drogas como cocaína, ni crack, ni nada de eso, ¿no? Meth, ni pensar en meth, no. Y ahora es más grave, ¿no? Otras ideas de
las dificultades de ser padre o no. Oh, y los problemas con la tecnología son difíciles, ¿sí? Sí. Las redes sociales y la presión de pares. Sí, sí, hay más presión de portarse como los demás, portarse como los influencers de las redes sociales, claro, de Instagram o de TikTok. Y se dice pare for peers. ¿Es correcto? Sí, sí, Okay. pero sí, presión social. Peer pressure, sí, presión social. Se dice más como presión social, social pressure, que es, sí, lógico, ¿no? Sí, pero es curioso que mis hijos sí comentan a veces de las cosas que pasan en TikTok o, no sé, TikTok o Instagram o algo que son cosas estúpidas, ¿no? O sea, pads, sí, de comer pads, Tide Pads, de comer, sí, las bolsitas de detergente y cosas así, qué estupidez. Sí, y ellos ya saben, qué estupidez. What a dummy, what a dumb thing to do, qué estupidez. ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Por qué son populares? No entiendo. Así que, bueno. Ok, redes sociales. Cuando era un niño, el desafío más difícil para mis padres fue mantenernos entretenidos o suficientemente ocupados como para darles un minuto de paz. Hoy, para bien o para mal, es más fácil encontrar algo en más de 300 canales de televisión por cable. Y más barato tener suficientes televisiones para que cada niño pueda ver su propio programa. Y iPhones y mensajes de texto. Antes solo había una línea telefónica en la casa. Sí, que es la única cosa que se necesita, claro. Sí, que mi hermana hogged all the time. Sí. Teníamos solamente un teléfono en casa. En mi juventud, solamente un teléfono. Y hoy sí, que todos Everybody's got their iPhone. Gives the parents a break. El asunto de los celulares en las clases de adolescentes es gran problema. Sí. Porque siempre están comunicándose con los otros por medio de los celulares. Y se dice que se puede organizar una fiesta de cerveza en un colegio dentro de 8 minutos. Si tienes 8 minutos, se puede organizar una fiesta muy grande de 50 o 100 personas, una fiesta y alguien va a llevar la cerveza, alguien va a llevar comida, no sé qué, la música, todo. Es muy fácil hacer cosas, muy fácil de comunicarse con esto. A veces es buenas cosas, pero otras veces es malísimo. Siempre tenemos desafíos distintos, ¿no? Con cada generación. Es normal, me imagino. Sí,
Patricia, sí, dinos. Pero también los parientes tenemos cell phone always. I mean, Oh, sí, it's not just the young, it's everybody. sí, no, tienes razón. Incluso en las reuniones en una oficina durante el empleo, a veces es difícil mantener la atención de todos que están en la reunión porque están mirando lo que pasa en el celular. Y sí, igual con los adultos, igual, es verdad. Bueno, muy bien. ¿Es más fácil o más difícil ser padre o ser madre actualmente? Sí. ¿Qué creen? Equalmente, yeah. ¿Igual? ¿Es igual? No, sí, Quizás los No. problemas cambian un poquito. Sí, es sí, más, hay más diferentes. difícil. Y depende de la edad un poquito, ¿no? Yeah. Cuando los adolescentes tienen más y más, un poco más de independencia, siempre nos cuesta un poquito. It always costs us a little, ¿sí? Siempre hay dificultades entre los adolescentes y sus padres, pero normal, ¿sí? Ok. Yo Teresa. creo que es más difícil hoy porque los adolescentes conviértense en activistas contra ideas magníficas como la clima, como Greta Thunberg y contra el comunismo en Hong Kong. Son jóvenes. Sí, son más activistas. Es más difícil hoy. Estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Muchas veces quieren participar más en las manifestaciones, en las protestas. Injusticias, sí, contra las injusticias. Sí. Bueno, sí, entiendo. Es interesante. Bueno, muy bien. Bueno. Y tengo una pregunta más. Nos dijeron en el video, había un comentario que se trata de no dices que mande. O no digas que. Don't say que. Say mande. ¿Entienden ustedes esto? Do you understand that? You know, a lot of kids like to respond to parents, what? And especially in a bilingual household, this is starting to be kind of a thing that just gets under mother's skin and digs. You know, the kid will say, because he's kind of thinking between both languages, what? So he says, ¿qué? And the mother's response is, mande. They do not want to hear, generally the mom does not want to hear ¿qué? She wants to hear mande when they ask what, or you get this. This is not a joke. That chancla thing is kind of a joke on the internet, but that chancla thing is real. And it is a powerful thing. It was kind of like, oh, my dad had a strap. Oh God, this is terrible things. Really, we were not beaten, but but la chancla, right? And they want, Monday is considered a much more respectful way to say what? Repeat that, please. I did not hear you. And there are a lot of families where the mom or the dad too does not want to hear que. They want to hear Monday because that, and yet there's this other cultural thing of Monday was sort of a subservient way of asking what, but for the underclass, but it's seen as a very respectful thing. So when I looked that up,
I thought that came from the command of mandame or send me, right, at your command. Right, right. And mandar can mean to order somebody to do something. That's where that comes from. Mandar can mean to send something. Mandar can be to give an order. The term mandato, which means a command, is an order. And so mandar also means to order something. So when you say Monday, it's like, order me to do something. And I mean, it comes from that root way back. So that's why some people see it as sort of a subservient way to reply or to say what? Monday, because it has its origins in servants talking to their higher ups, their betters, if you would, as they would say in the old days. And so with some younger folks, I think it's seen as kind of a condescending Así. thing. Marilyn, Sí. ¿es común también en otros países hispánicos? Qué buena pregunta. Pregunta, mande. Se dice mande un poquito en España. En España es más, ¿cómo? Yeah, when kids want to say what, they'll more often than mande, it'll be ¿cómo? Sí. So yeah, there are some regional differences with how kids respond to parents with that. Es buen punto. That's a really good point. No sé cuál es lo más común en cada país, pero sí hay diferencias. Yo tenía una maestra de Uruguay y en su clase no nos permita decir mande. Fue un insulto en su clase. Entonces quizás más en México, ¿no? Wow. En mi clase siempre teníamos que decir ¿cómo? Mis amigos de México están de acuerdo con mande como usado como un etiquete. Sí. Ya. Entonces hay cosas culturales que se trata de, sí, siempre se trata de la cultura y las costumbres en un país que pueden ser distintas costumbres en otros países. Claro, sí. Bueno. Una otra respuesta que mi madre tenía fue no preguntes por qué, solo hazlo. Sí, eso es. No me preguntes por qué. Don't ask me why. Muy similar a mande. Hazlo, just do it. Sí, se dice. Entonces, sí, en el artículo se dice que no debes hacer eso, pero a veces, comadre, a veces tengo la culpa de decir cosas así, a veces, siempre no, pero es muy difícil, ¿no? Bueno, ¿hay más observaciones o no sobre esto? ¿No? ¿Sí? ¿Algo? Ok. Tengo 2 vídeos de las mamás y quiero mostrarles, bueno, un vídeo que de verdad sí se trata de las mamás mexicanas y es la reacción. Es la reacción de una mamá. Un momentito, tengo que... sí, aquí lo tengo. Es la reacción de una mamá, exactamente, una mamá mexicana, una reacción a un show, a un programa de cocinar. Y es un show de Rachel Ray. Y Rachel Ray
trata de cocinar algo, un plato muy tradicional, un plato mexicano muy, muy, muy tradicional, el pozole, y sobre su reacción. Es una de las mamás de la chancla. This is one of the chancla moms, which if you ever look up Mama, M-A-M-A-H, Mama on YouTube, you will see this lady on a lot of the Mama YouTube channel. You know, what she will and will not give the chancla for. What kind of infractions merit the chancla and which do not. But this is kind of interesting, and I would absolutely see my mom reacting this way if it were something from our culture as well. Debemos ver aquí. Momentito. ¿Pueden verla? Can you see her? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí. ok, vale, vamos a empezar entonces. Ay, no, no, Hoy la no. otra también. Esto de tiro es una cochinada. ¿Qué es esto? Cochinada, why, that's a piggy, filthy thing. Have you ever heard of Rachel Ray? Rachel Ray, is she the one who cooks at the cooking channel? Sí, sale en la tele cocinando. Rachel Ray is an American celebrity cook, and today you're going to be watching a video from her where she teaches you how to make pozole. ¿Cómo ella va a saber hacer pozole? How would she know how to make it pozole? Qué típico. Qué bueno, necesito aprender. Ay, dale. Okay, yeah, Got good. We're gonna make a layered chili red pozole. Ay, para empezar ya empezó mal. Bueno, yo nunca le pongo frijoles a los pozoles. Este no es pozole. Ah, ese chile ancho sí se usa. Tienes que quitarle las semillas muy bien. You gotta take out those seeds, yeah, okay. Yo sí los limpio, pero a veces me gusta dejarlos para que piquen, ¿verdad? Ese no es pozole, que no los engañen, por favor. No nos engañen, por favor. No, esta vieja salió muy, muy mal de la cabeza. Ah, no, por favor. No, estás haciendo chili beans, esto no es pozole. Comino. No. No le pongan cominos, no. Al pozole no le eches cominos. Y tampoco no le pongan el powder porque ese le quita el sabor a la comida. Tienen que ser chiles frescos. Chiles frescos. Ay, no. Chingada. ¿Qué es esto? We're gonna put in a couple of spoonfuls of puree of chipotle and adobo, which will Hoy make this no really más. Ese chipotle lo puedes hacer tú. Esto no sé si lo hiciste tú. Dios mío, ¿qué es eso? De por sí esta vieja ni nunca me ha gustado y con eso menos. Ay, qué horror. Y si vas a ponerle frijoles, por lo menos que los cosa. Estos más ricos. ¿De bote para qué? Parece cuando les hago caldo a mis perros con croquetas. No. Yo no me lo comería. tiny drizzle of honey to highlight from our enchiladas. Oh. So this is going to be really Está la carne. Todo está usando de elote. El pozole ni siquiera tiene tomate. El pozole lleva carne de puerco. Lleva carne de puerco. It has pork. Okay. La receta está buena, pero para chili beans, no para pozole, no tiene nada de pozole. some pickled jalapenos, Hoy no más. sour cream. ¿Qué es esto? Ella estaba ya toda contenta que me ibas a enseñar a hacer más pozole, algo diferente. Por favor, porque le aplauden, no le tienen ni que aplaudir. ¿Por qué aplauden? Why are they applauding? Yo ni le aplaudiría. Ese no es pozole. No sé por qué dijeron que era pozole. Está pero bien mal de la cabeza. What did you think of pozole? No es pozole, ¿ok? Is trash? El pozole no lleva frijoles, para empezar. That is not pozole.
You don't put chili powder, you don't put serranos, you don't put tomatoes. No le puso carne de puerco, aunque yo no como carne, pero un pozole lleva carne de puerco, no le puso carne de puerco. And don't get things from the can, that's just so unhealthy and so salty. Y luego esos frijoles, el kidney bean, es para ensaladas, otra cosa. No. Did she do anything that you liked? Nada. Ojalá y me invitara a su programa. Dale, ¿cómo que? Well, I kind of was learning how to make chili beans from what I was learning from her, using all different types of powder chili, powder this, cayenne chili, and all that. So, I mean, I learned that. Por eso las viejas de ahorita ya no hacen nada. Por esas mentiras que les meten. No, todo enojada. El pozole no va así. Si tienen modo, hablen con ella y díganle que no ande diciendo que es pozole. Que es moqui pozole. Mis calzones. Ni aunque me muera de hambre, ¿no, señor? Claro que no, para nada. Qué asco. Qué asco, yeah. Ok, sí, la reacción, ¿no? De pozole que no es pozole. Bueno, y después vamos a ver cómo se hace un pozole de verdad. Ellas no van a comer lo que den. Sí, exacto. Pero me reí tanto de todo eso. ¿Dónde está? Momentito. Es este, no, es este, momentito. Aquí. Aquí tenemos. Bueno, y para saber y para escuchar un video que sí se trata de pozole, vamos a ver otra receta. Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. Hoy vamos a hacer pozole rojo, un orgullo de la cocina mexicana. ¡No hay frijoles! Fíjense. Ay, a ver. Les enseño los ingredientes y vamos a cocinar. Y voy a poner los subtítulos Vamos a usar también. 1,5 kg de carne de puerco y puede ser una combinación de espaldilla o cabeza de lomo y pierna. Cabeza. Okay. Es muy común, sí, en nuestra cultura, usar la carne de la cabeza del animal no se hace. No se hace con frecuencia, ¿verdad? Pero es bastante común. Se usan partes del animal que no usamos aquí en Estados Unidos generalmente, de la cabeza, de las patitas, sí, las patas, es muy común. Ok, a ver. Los huesos son esenciales para darle sabor al pozole y pueden ser tanto pescuezo como espinazo. And they've got some errors here in the subtitles. Hueso is really what it is. But see, now here are some of the pieces that we probably would not use here in the States. But in an authentic recipe, they probably would go right ahead and say, you got to have this. Patitas, o mejor aún si consiguen cabeza. Ya lavé la carne And if y you los can get huesos en ahead. agua fría. Y las patitas las he tenido remojando en agua por varias horas. And the little feet, the little pig feet. Oh. Vamos a usar Yum. hojas de laurel y sal. Y para el maíz vamos a usar aproximadamente 1 kilo. Y yo tengo aquí maíz pelado y descabezado que ya enjuagué bien. Es importante descabezar el maíz para que reviente o floree bien al cocerse. Descabezar con todo el maíz es mucho trabajo. No lo haría. Es demasiado. Pero Y se lo vamos hace. a cocer con una 3 cebolla, horas tarde. 1 a 2 cabezas de ajo, dependiendo del tamaño. Estas están pequeñas. Ahora sí, vámonos a la estufa. En agua hirviendo
agregamos el maíz, asegurándonos que esté completamente cubierto por unos 10 centímetros de agua. Y si en algún momento necesitan agregar más, esta siempre tiene que estar bien caliente. Añadimos la cebolla y las cabezas de ajo partidas a la mitad. Y hasta que el maíz esté bien cocido. Y todo el ajo, casi todo el ajo. Mhm. No se corta, no se corta mucho el ajo. Sí, Con usamos raíces. toda la cabeza sí, todo el ajo. Ok. Incorporar Y es un maíz duro. So this is not the stuff we get out of a can, right? You know, anytime they use beans, they use grain. It is the hard grain, and everything has to be boiled and cooked very thoroughly to make it soft. Y mientras el maíz se cocina, vamos a preparar los chiles para el pozole rojo. Para darle sabor al pozole vamos a usar chiles guajillo y ancho. Ya los limpié por fuera para quitarles la tierra y ya los limpié por dentro y les removí las semillas. También una cebolla chica, dientes de ajo, So una cebolla chica, a small, yeah, right? Chica, instead of pequeña, una Right. cebolla pequeña, una cebolla chica, a little onion, okay? And Y dientes de ajo. Dientes de ajo, They're the pieces, the cloves. cloves. We call those cloves, but they call them teeth. They look like teeth. They do look like teeth. It's a very, very logical thing to call a clove of garlic. So when you see dientes de ajo, it means cloves. So hay 10 dientes de ajo, es muchísimo. orégano y sal. Ahora sí, vámonos a la estufa. En agua bien caliente agregamos los chiles y los dejamos hidratar por unos 20 minutos hasta que estén bien suavecitos. Ah, 20 minutes until they're nice and soft, right? Suavecito, nice and soft. ¿Vieron? Los agregamos al vaso de la licuadora. En la Los licuadora. ajos y la cebolla ya partidos, el orégano, sal, agua y los licuamos. Oh my. Y una vez que queda bien molido, lo colamos. Y ya nada más la freímos en un poco de aceite. Y lo cocinan a lumbre media, moviendo de vez en cuando para que no se pegue la salsa al fondo de la olla. Y después de 25 minutos, esto ya está listo. Apagamos la lumbre y lo reservamos. Y para que Y cuando habla de apagamos la lumbre, we turn down the heat. So there she's talking about, you know, how hot you should have your nos stove. gusta bien picosito el pozole, vamos a hacer una salsa de chile de árbol para la hora de servir. En un poco de aceite caliente, freímos de 25 a 30 chiles con un diente de ajo. Y esto es a lumbre media baja, teniendo cuidado de no quemarlos porque se amargan. Y cuando están listos, los retiramos. Los agregamos al vaso de la licuadora con unas pimientas negras, de 1 a 2 clavitos de olor, una pizca de mejorana, sal, agua y un chorrito de vinagre. Y lo licuamos. Y eso es todo. Ha transcurrido 1 hora con 45 minutos y el maíz se ha estado cocinando a fuego medio. Ya empezó a florear, es hora de agregar la carne que está a temperatura ambiente. Y recuerden que si necesitan añadir más agua, Room esta tiene que temperature. estar bien caliente. Room temperature, temperatura ambiente, ¿sí? Incorporamos las hojas de laurel y sazonamos con sal. La carne se ha estado cocinando a lumbre media baja por 1 hora y media. Ya retiré los ajos, la cebolla y las hojas de laurel. Vamos a incorporar el chile. Y 1 hora después de que agregamos el chile, la carne se ha estado cocinando a lumbre media baja por un total de 2 horas y media. Y está bien suavecita. Retiramos los huesos. And we take out the bones because they have a lot of neck
pieces and bone pieces. A lot of my friends who had Italian grandmas always said you have to get neck pieces for good sauce. That was like this. Agregamos la Had carne to. de ellos de regreso. ¿A poco no se antoja? Y el pozole lo servimos con su lechuga o con repollo, cebollita picada, rábanos, la salsa de chile de árbol que acabamos de preparar y su chorrito de limón. Y sí, eso Y no es. podían faltar sus tostadas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Ok. Muy buen provecho y los espero en la próxima. Y muy felices fiestas. Sí, entonces sí, un pozole de verdad. Un honest to goodness pozole. Que no tiene frijoles, que tiene cosas solamente muy tradicionales de la cocina mexicana, ¿verdad? Bueno, fue fácil de entender, ¿no? Sí, sí. La mayoría de los ingredientes y todo eso. Ok. ¿Vas a enseñar los enlaces para los Sí, sí. videos? Sí. Voy a enviarles los enlaces. Sí. Pobrecito. Sí. Sí. Exactamente. Bueno, a ver. Bueno, entonces, ¿cocinaban sus mamás muchísimo? Oh, sí. ¿Sí? Oh, no. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Diana, empieza, por favor. Entonces, ¿tu mamá cocinaba muchísimo? Sí. Cada día. Tres, el desayuno, la cena y el almuerzo. Sí. El almuerzo también. Wow, sí. Y mi mamá cocinaba tortillas. Tortillas y little pillows. Sopapillas. Oh, sopapillas, sí. Me encantan. Sí, Me encantan. Yo también. Muy sabroso. Ay, sí, claro. Bueno, a ver, pero otros decían que no. Tus mamás, Patricia y Teresa, no. No les gustaba cocinar. No, mi mamá trabajaba afuera de la casa y no le gustaba cocinar ni café ni nada. Oh, ni café tampoco. Ni nada. Wow. ¿Quién hacía el café? ¿Tu papá? No, mis padres divorciados. Oh, ok. Entonces ella no yo tomó. aprendí a cocinar de mis abuelas. Y las abuelas de mis amigas. Como salsa de chile roja. Muy interesante. Entonces, aprendías más de cocinar de las abuelas de Sí. tus amigas. Sí. Muy interesante. Sí. Mi mamá sí cocinaba muchísimo. Generalmente cosas muy tradicionales, platos tradicionales, poloneses, sí, cosas que mucha carne de puerco, salchichas, todo eso, sí, jamón, a veces pollo, a veces bistec, un poquito. Patricia, no. ¿Tu mamá trabajaba también? No, mi abuela. Pero mi abuelo cocinar dumplings and sour cream gravy, muy European, muy europeo. Platos muy europeos. Sí, en mi casa también, platos muy europeos.
no sabía nada de cocinar platos Ya. mexicanos ni nada. No, porque vivía en Michigan. No, nada de eso. Muy interesante. Mi abuela cocinaba mejor que mi mamá. Esto sí, yo sabía. Mi abuela sí cocinaba mejor. Mucho mejor que mi mamá, porque mi mamá también trabajaba, pero no trabajaba después de tener sus hijos. Y para mí esto fue muy difícil, porque cuando tenía yo mis hijos, sí trabajaba, y es muy difícil trabajar todo el día y después cocinar todo para toda la familia. Sí. A veces disfrutábamos de comida rápida. Sometimes we did, partake Sí. of the fast food thing, ¿sí? Sí. Es Pero difícil. O cocina en el fin de semana para toda la semana. Sí. Y creo que es una cosa buena aprender a cocinar de su madre. Sí es posible, sí es posible. De acuerdo. O de la abuela. Sí. ¿Quién tiene Sí, tiempo? es mi madre. ¿No? No, sí, es mi madre, no. Oh. Mi madre no era buena cocinera. No cocinaba muy bien. Qué lástima. Pues es algo que hay que aprender. Hay que tratar. Sí. Hay que fallar. Sometimes you have to fail. A veces hay que arruinar algo, ¿no? Ella ha fallado demasiado. Es un proceso. Sí. Una persona no cocina de manera perfecta automáticamente. No se puede. Sí, Esteban. Sí, cuando yo era joven, no había comidas congeladas. Oh, congelada. Sí. Frozen. Sí, everything had to be made daily. Sí, entiendo. Esta costumbre de tener un TV dinner, ¿recuerdan ustedes? Sí, Yo recuerdo. Swanson's, la marca Swanson's. Mi madre compró los pavo. Sí, era una cosa muy rara. No comíamos TV dinners muy de menudo en mi familia. Lomo Salisbury. You guys got good memories. Sí, sí. Muy bueno. Ay, a ver. Y pollo frita. Sí, pollo frito, como sí. Sí, como de qué? Kentucky Fried, ¿sí? El pollo frito. Sí, a mi papá personalmente no le gustaba para nada TV dinners, ¿sí? Sí, en caso de emergencia. Estaba bien. Pero si no teníamos ninguna emergencia, ¿por qué tenemos esto? Es basura. No voy a comerlo. Nosotros, Y los niños, ¡qué magnífico! Tenemos un TV dinner. No, es basura. también nosotros comimos muchas tartas de pollo. Chicken pot pies. Sí. Muy común, sí. Swanson's. También mi marca Swanson's. Ya. A ver, bueno. En mi casa fue muy común tener como por lo menos dos veces a la semana
un plato con repollo, con col, cabbage, porque en las familias polonesas se cose de todo con col, everything with cabbage, ¿sí? La carne dentro del col, ¿cómo se dice en inglés? Sauerkraut. Mi papá hizo eso, ¿sí? Con col y con el proceso de fermentación. Wow. En el sótano, we had to go down to the basement to ferment that stuff every fall. Todos los años. Y olía muy mal. Ok. Mi madre cocinaba repollo relleno. Estuvo mal. Horrible. Sí. Pero también cuando era niña, recuerdo un poquito, y esto cambiaba poco a poco en mi niñez. Cambiaba poco a poco ir al supermercado. Cuando yo era muy de niña, como de 3 o 4 años, no fuimos con frecuencia al supermercado. En aquellos tiempos todavía existían esas tiendas particulares, ¿sí? Una carnicería. Una carnicería era una tienda que se vendía solamente de carne, ¿sí? Salchichas, pollo, carne de res, carne de cerdo, pero solamente carne. Una tienda, más bien, bueno, digamos, más como había un mercado de frutas y vegetales al aire libre durante la primavera, el verano y un poquito en el otoño. Y todo fresco, muy fresco. Sí, Esteban. Sí, hoy estas tiendas existen en Brooklyn, New York. ¿Todavía? Sí. Fresh fruit markets. Es muy difícil obtener frutas frescas en un mercado, como se dice en inglés, un farmer's market, un mercado al aire libre, right? An open air market. Right. Hay un mercado al aire libre en Mesa, pero solamente un día por la semana, creo. ¿Es verdad o no? Solamente un día. Los jueves. Y es muy difícil e incluso es difícil porque a veces no se crecen o no se cultivan las mismas vegetales o las mismas legumbres que en otras partes de Estados Unidos. Pero es magnífico. O cuando se puede comprar un tomate bien fresco, ¿sí? Que viene de la viña, hoy de la planta directa. Hoy es magnífico, pero no tenemos el placer de tener esas tiendas muy de menudo. En Brooklyn sí, todavía. Wow. Y entonces cuando tenía como 5 o 6 años, mi mamá iba más y más al supermercado. Entonces es así ahora, siempre el supermercado. Pero bueno, ¿había otros platos tradicionales en sus familias? Diana, tenías muchos platos mexicanos porque te creciste aquí en Arizona, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Había otros platos o no? Tradicionales en sus familias, ¿no? Un poquito, sí. Ok, Teresa, sí.
Sí, sí, porque a mí me gusta cocinar. A mí también, sí. Y mis hijas, cada hija tiene su favorita menú que yo hago. A mí me gusta comer. A mí me gusta comer y hornear y cocinar todo, pero a mí me gusta muchísimo mezclar los tipos de platos, ¿sí? Me gusta cocinar platos italianos, platos mexicanos, platos españoles a veces, un poco los platos poloneses, pero no puedo cocinar muy bien los platos chinos y me encanta la comida china, pero es difícil. Los tipos de especias o spices, ¿sí? Que son cosas muy exactas en la comida china, es muy difícil hacerlo muy bien. Y me encanta. También necesita un wok. Muy bueno, un wok muy bueno. Sí, ayuda mucho tener el equipo apropiado, ¿sí? Para cocinar así. Sí. Es necesario que caliente muy alto. Con un fuego muy alto. Un fuego, Sí, un fuego muy alto con un fuego muy fuerte. Cocina de China. Bien. Comida de China. Okay. Clase Melee Restaurante in Old Town. A clase de China at Melee in Old Town. Really good. And they give you all the ingredients. Todos los ingredientes. Melee. Melee, M-A-L-E-E. And they do online. You can go down and they bundle up all the ingredients. They tell you where to get it. They tell you the exact brand you're using of everything. It's a great class. Entonces, ¿se vende en un paquete o solamente te dicen los ingredientes? They have it all back. See, and then you can watch it online or you can attend a class. Wow. Uy, me gustaría muchísimo. Y está en Old Town. Really? Yeah, and the restaurant's very good. Tengo que buscar ese restaurante. ¿Es restaurante o tienda? It's a restaurant. Es restaurante. Yeah. Qué magnífico. Cooking classes, and they tell you where to go buy the ingredients and the exact ingredients you're using, like the brand, the color of the brand, everything. Wow. Everything. And I did it. I've done a couple of classes. The bag they gave me was enough for about 4 or 5 meals for our household. There's only 2 of us. Una cantidad enorme. Vegetarian, gluten-free options, anything you want in life, they will. I have to do this in English, but it's a great class. Se vende de todo. They have the class list. They do it once or twice. Wow. Tengo que buscar ese restaurante. Estoy escribiendo el nombre. Guy, muchísimas gracias. Bueno. También hay una serie en televisión que se llama Confucius Was a Foodie. Y es de la historia. ¿Cuál es el canal, Teresa? ¿Cuál es el canal? PBS. PBS, ok. Es de la historia de la comida de China. Es muy interesante. Y aparece sabrosísimo. Bien, sí. En los otros vídeos de los 2 mexicanos, de David y Ana, se habla mucho de esta costumbre de
comer con las manos siempre, ¿no? Sí. De que la comida mexicana se come con frecuencia con las manos siempre porque tienen los tacos y todo eso. Con las tortillas. También con la comida de Etiopía, ¿sí? Había un restaurante en Tempe, cerca de la universidad. I've been there. La ¿sí? libela. Oh, it's- La libela. libela, ¿sí? Y a veces comíamos allá la comida de Etiopía y era muy interesante, pero se come todo con las manos. Y es un tipo se usa un tipo de pan, pero no es pan realmente. No sé cómo se dice, pero es como naan. tortilla, pero sí, ¿cómo se llama? Naan bread. Naan. Es como naan bread de India. Es como esponja. It's kind of spongy. Yeah, Es sí. como una esponja. It starts with you. Y se usa como una cuchara. Como Sí, cuchara. or something. I can't think of it now. Pero no come con la mano izquierda. ¿O no? No, es muy malo. Really? Es rudo. Porque No es etiquete. la mano izquierda no es limpio. Es la mano para otras cosas. Don't go there. Don't go there. Es el mismo en la cultura árabes. ¿Árabe? Sí. Sí, yo pienso. Es la influencia del árabes en Etiopía. Entiendo. Bueno, Miguel, ¿cocina o sabe cocinar algunos platos suwai con Todos los platos de todos los nacionales? Mi esposa puede cocinar todos. Todos. Es la especialidad de ella para cocinar. Todo el tiempo ella está en las redes y en los libros estudiando técnicas de cocinar. Bien, sí. Me gustaría tomar una clase de gastronomía, de cocinar en varios estilos, ¿no? Porque para mí también es muy interesante. Tengo un montón de equipos de ollas y dispositivos, little gadgets, sí, para cocinar. Y mis hijos no saben ni usar nada, pero a mí me encanta, me encanta cocinar realmente. Y es muy difícil cuando tenemos una reunión de toda la familia, porque tenemos veganos en la familia, tenemos vegetarianos, pero no son veganos. Y ahora con la dieta de keto, ¿sí? Y también, ¿qué más? ¡Oh! Gluten free. Sin gluten. ¿Y cómo? Sí. El pan de Etiopía es injera. Injera. Okay. Y se usa como cuchara. Sí. Sí. Para y sí, todo. Sí, para tomar todo. Entiendo, sí. Yeah. ¿Sí? Muchos de los platos son como guisados, they're like stews. Y se usa el pan, ¿sí? Para comer. Para comer, ¿sí? Con las manos. Bueno. Excelente. Muy bien. ¿Algo más o no? No. Voy a darles, porque tenemos como 3 semanas. We've got about 3 weeks. And I think the class will run. I think we've got 7 people signed up so far, so we need to get 1 or 2, but we'll probably do that in the next 3 weeks. Voy a enviarles algo que no es tarea exactamente, pero es algo que pueden escuchar. Uy, ¿dónde está? Aquí está.
Esto es un trocito. This is just a little clip to give you an idea of what the bigger video will be like. Okay. Es de alguien, voy a enviarles un video de unos 25 minutos sobre una persona muy específica, una persona muy aventurosa. Y esto es un video de dos minutos para ver de qué se trata. This is going to show you what it is about. A ver. Y el lema, el lema en la camiseta dice abuelita mochilera, backpack and granny. Backpack and granny. En el momento que me jubilé, a los 66 años, yo dije, ya estoy libre. ¿Cuál es el sueño de mi vida? Dar la vuelta al mundo. Tardé 9 meses en dar la vuelta al mundo, pero lo conseguí. Ella empezó a viajar cuando se jubiló a la edad de 66 años, creo. Y ha vuelto por todo el mundo, pero todo como mochilera, like a backpacker. ¿Ok? Lo que aprendí es que los humanos no solamente andamos con los pies, también tenemos alas. We don't just walk with our feet, we have wings. What a nice thought. Yes. Love her house. Dije, esto es una maravilla. Son 82 años y desde los 66 no he parado de viajar. I have not stopped traveling since I was 66. De volar. Sydney. Was that Sydney? Es precioso. Para mí es un reto no saber. It's a challenge. Es un reto. Not knowing what's going to happen every day. Lo que más me impacta del viaje. And that's what hits me most. Me impacta. Luisito likes to use that word impacta, impactante. You know, something that really hits you, something that has impact, something that really influences you. Okay? Todos los que quería visitar los he visitado. Fíjate qué alegría poder decir eso, ¿verdad? Y ahora lo único que hago, los sitios que más me gustan, es lo que hago más. No son las fotografías o llegar y verlo, no, es sentirlo, los olores, los sentimientos de las personas cuando están allí. Eso no te lo da la televisión. Tienes que vivirlo. Yeah, you've got to live this. TV doesn't give you this. She's got a very, very good outlook on life. So she's going to have a longer seminar that she gave, a little speech that she gave, and she's going to talk about traveling and her philosophy about that. I think you'll probably enjoy it. Que realmente los quieres y los sientes se hacen realidad. Y eso es el lema de mi vida. No quiero detenerme. Si llega un momento en el que voy con la mochila y tengo que llevar un bastoncito, lo llevo, no me importa. Pero desde luego, seguro que yo no me oxido. Ok, entonces voy a enviarles un video de 25 minutos de ella que está dando un discurso. She gives a speech about her philosophy of traveling, and I think about places she's gone, stuff like that. Así es, okay? So you'll have something to listen to. You probably will have to put the subtitles on a little bit because the quality is not super, you know, there's a little inconsistency sometimes with the audio going up and down just a little bit. So do put on the subtitles so that you know, don't miss some of her words, okay? Vale, sí, y eso es. Ya llegamos al fin. El artículo, vamos a hablar de eso en la semana próxima. Sí. Okay. Sí, okay, sí. But that'll give you something to watch a little bit in the downtime, in between, see?
Ok, está bien. ¿Cuándo empezar a La próxima clase, bueno, tengo que ver, momentito. 16. 16, wow, de septiembre. septiembre, es mucho tiempo. Hay 3 semanas. Sí, entonces tenemos un poquito de tiempo, ¿no? Entre clases, sí, 3 semanas. ¿Ok? ¿Está bien? Hasta luego. Hasta luego, sí. Hasta la Bueno, vista. que tengan buenas vacaciones entre las clases, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas Gracias. gracias y fue un placer.